Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, su servidor. Venimos a través de Ministerio de Aliento para estar con ustedes unos minutos, continuar reflejando en la razón de nuestra fe, de tal manera que nosotros podamos tener un cuadro claro y perfecto, porque Dios desea que usemos todas nuestras aptitudes que Dios nos ha concedido como seres creados en este mundo a imagen y semejanza del Creador. Oremos unos por otros y esperemos que todos se encuentren la mejor salud física, mental, emocional, espiritual y así sea en sus familias. La vez anterior nosotros estuvimos hablando de Mateo capítulo 12. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, esto es mucho más provechoso que así lo hagamos para que ustedes específicamente verifiquen lo que estamos tratando aquí. Ahora, la conclusión del relato sobre el pago del tributo en Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17, que vimos la vez pasada, forma un paralelo con el énfasis en dar el fruto de la viña a sus dueños en los primeros 12 versículos del capítulo 12, del versículo 1 al 12. Si ustedes se dan cuenta, entonces, de acuerdo a lo que anteriormente vimos en el video pasado, el capítulo 12 contiene 4 fundamentales preguntas. Vimos la primera en el versículo del 13 al 17 sobre ¿es lícito dar tributo al César? Ahora vamos a ver el versículo 18 al 27. Y en esencia, pues esta es la segunda pregunta. Es obvio que las prioridades de los fariseos y los herodianos en los versículos anteriores, video anterior, no son las mismas que las prioridades de Jesús, porque lo principal para Jesús es ¿dónde está Dios en todo esto? Si es de Dios, es real. Si no es de Dios, puede ser un producto humano, pero eso no verifica ni garantiza que va a permanecer. Porque en este momento nosotros estamos tratando de definir la espiritualidad de nuestra fe en esencia, y eso es solo lo que Dios da, lo que Dios revela. El ser humano no puede decir hemos capturado todo lo que Dios es, y sin embargo las tradiciones que muchas veces vienen a implantarse en uno desde pequeño, por razón de que nuestros padres, como dice el libro de Hebreos, trataron lo mejor de darnos y crecimos en tradiciones religiosas que muchas veces no entendimos totalmente y eventualmente las removemos de nuestra vida. En este caso, el judaísmo, al tratar de entrar a estos versículos del 18 al 27, del primer siglo, que es cuando Jesús se encontraba en el templo, ese es el contexto en el que se le hacen estas 4 preguntas. El judaísmo del primer siglo y adelante hasta el judaísmo de nuestros días. El judaísmo tradicional en nuestros días cree en la vida después de la muerte, porque la pregunta del versículo 18 al 27 es sobre la resurrección. Pero vamos a ver que es mucho más complejo que una simple pregunta sobre la resurrección. Aun cuando los que hacen la pregunta, los saduceos, eran más bien los sacerdotes en el templo, y saduceos, para que nosotros tengamos claramente que estamos hablando y que estamos diciendo, saduceos viene tradicionalmente de la descendencia del sacerdote Sadoc, que vivió en tiempos de David, Salomón, y ellos tenían una tradición que, como descendencia de este gran sacerdote en tiempos del rey David y por lo tanto también Salomón, pues había mucho orgullo religioso por esta misma tradición. Pero en esencia entonces
La pregunta de los saduceos, y aquí lo dice el texto, es que hicieron esta pregunta sobre la resurrección aun cuando ellos no creían en la resurrección. En muchos de las sectas judías, por muchos siglos antes de 200 años antes de Jesucristo, no existía una tradición clara o creencia en la vida después de la muerte terrenal, después de esta vida. Era un asunto muy oscuro y no se trataba de eso. Y posiblemente el mandamiento de no te harás imagen ni semejanza en la tierra de lo que hay en el cielo era muy influyente y fundamental en esta orientación del judío de no hacer especulaciones sobre la vida después de esta vida terrenal. Para el judío todo toma lugar aquí en la tierra. Y si ustedes se darán cuenta, el Padre Nuestro es lo que hace. Vénganos tu reino, hagan su voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra, porque la esfera del cielo es la que pertenece únicamente a Dios y a sus ángeles, y la tierra es donde se vive y el ser humano es donde se realiza. Pero el judaísmo en sí desarrolla creencias y visiones de la vida después de la muerte terrenal muy variadas. Y todas esas tradiciones que se vinieron formando 200 años antes de que el nacimiento de Cristo se sujetan a muchas interpretaciones diferentes, ya que en específico el enfoque principal, más fundamental del judaísmo, digamos, en sus principios y a través de todos los siglos desde su fundación, es vivir una vida plena y justa en el presente, aquí en la tierra, considerando que la vida después de la muerte podría ser una posible culminación o continuación de la jornada espiritual que se empezó aquí en la tierra. Pero a fin de cuentas, ese es un asunto que solo le pertenece a Dios. En la disposición y obviamente la manera de que el judío lo entendiera. Y pues aventurarse a especular sobre esta realidad trascendental desde el punto de vista humano, con recursos humanos, lleva consecuencias devastadoras para la espiritualidad del creyente. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba tratando en 1 Corintios, capítulo 10, cuando él habla con los corintios. Aquí, el principal asunto es que el corazón del Evangelio estaba no siendo entendido, porque aun cuando el corazón del Evangelio era cómo uno vive la vida aquí en la tierra, eso implicaba las consecuencias de lo porvenir. Pero en esencia el apóstol Pablo les dice a los corintios eran unas personas muy pentecostales, inclusive los corintios eran los más carismáticos de todas las epístolas del apóstol Pablo prácticamente. Y aquí les dice que todo lo que pasó anteriormente a este tiempo de la venida del Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo, todo lo que pasó antes en las jornadas de Israel en el desierto, al entrar a Canaán, que era la tierra donde se encontraba en Palestina, muchos de ellos no entraron. Y esto es el prototipo de entrar a una tierra donde habría prosperidad, tierra que fluye leche y miel, simboliza prosperidad, una tierra muy fructífera donde Dios había derramado sus bendiciones. Pero todas aquellas cosas de aquellos que quedaron postrados en el desierto, dice la primera párrafo de estos versículos, es para que ejemplo para ellos, para los corintios. Y en la tercera
en las últimas dos líneas de este versículo les dice, no seáis idólatras, porque todo lo que trata de interpretar a Dios y a la vida del ser humano en relación con Dios puede caer en idolatría. Y eso es el énfasis en que tenemos que tener mucho discernimiento en todas nuestras tradiciones. Algunos de nosotros hemos nacido ya en tradiciones religiosas. Algunos de nosotros hemos crecido en esas tradiciones y hemos encontrado que no hay esencia en particular que nos pueda llevar más adelante espiritualmente. Las visiones judías sobre el más allá, entonces, conocido tradicionalmente como Olam Haba o el mundo venidero, actualmente son muy diversas, pero estas empezaron a discernirse y a empezar a escribirse 200 años antes del nacimiento de Cristo. Y por estas razones son diversas y abarcan también diversas interpretaciones, aunque generalmente carecen del dogma rígido que se encuentra en otras religiones, y específicamente en cómo el cristianismo ha venido a tratar la vida del espíritu o en la presencia de Dios. Quiero enfatizarles a ustedes que el judaísmo no tiene la creencia del cristianismo sobre el infierno, sino que más bien tiene en las diversas interpretaciones de la vida después de la muerte terrenal, vienen etapas en que el alma va siendo purificada hasta llegar al momento, el lugar donde puede pasar a un lugar de plena relación con el Creador. Y también tiene creencias que hablan de regresar a la tierra a cumplir lo que no se logró en la primera etapa de vida. De modo que es muy diversa, pero este no es el punto de este video. El judaísmo enfatiza principalmente la vida ética y el cumplimiento de los mandamientos de Dios en el mundo presente. Eso es lo que Jesús les enseñaba a los discípulos. En el Padre Nuestro, vuelvo a repetir, vénganos tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y por esta razón, las cosas de la tierra le pertenecen al ser humano, en todas sus limitaciones aún. Para el judío, el mundo presente, conocido como Olam Haase, o este mundo, para el judío es lo más importante y la prioridad es vivir una vida que es agradable a Dios. Y dejar de especular sobre la vida venidera después de la muerte natural, porque si ustedes recordarán el relato de Génesis, capítulo 2, 3, la curiosidad de Adán y Eva los llevó a una jornada inesperada. Y quizás también el mandamiento que dice, vuelvo a repetir, no harás imagen ni semejanza de las cosas que están en los cielos, acá en la tierra. El asunto principal es vivir una vida justa y ser fiel al Torah, a la ley, a la escritura, 5 primeros libros de la escritura. Y de esta manera, la creencia de que solo el justo volvería a la vida cuando el juicio de Dios estableciera la verdadera justicia en la tierra, digamos, se desarrolló durante esos 2 siglos previos al nacimiento de Jesús. Y esta fue como respuesta al hecho de que muchos fieles judíos fueron perseguidos, maltratados, oprimidos y finalmente murieron. Y al parecer no recibieron su recompensa en esta vida aquí en la tierra. Y para responder a eso,
a la fidelidad de estas personas que aparentemente murieron en vano, por decir así. Entonces encontramos escritos en los profetas, como en el caso de Daniel, digamos, Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. Ahora, regresando a Marcos, capítulo del 18 al 27, ya hablamos un poquito de el entendimiento judío, que estaba todavía, digamos, para ser justo, estaba en una pequeña evolución de entendimiento y claridad en los aspectos de cómo en esencia esto se relaciona a nuestra vida aquí en cuanto a lo que ha de venir después de esta vida, de la muerte. Pero la espiritualidad que ellos recibirían serían como la de los ángeles en la presencia de Dios. Y esto es más bien lo que Jesús les dice en el versículo 25. Serán como los ángeles que están en los cielos. Es lo que les dice en la respuesta a la pregunta. Porque los saduceos, al tratar de hacer tropezar a Jesús o decir o de llevarlo al lugar donde él diría contradicciones y de esa manera hacer lo que da mal con el pueblo, básicamente porque él estaba siendo seguido por la gran multitud de gente en Palestina, desde el norte en Nazaret, o toda esa área de Galilea hasta el área de Judá, en la parte del sur, el área de Jerusalén. El relato de esta porción, básicamente, Jesús trata de responder a dos principales objeciones que él tiene en la pregunta que se le hace a él. La primera es sobre la costumbre del levirato, 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 que viene de el Torá, Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Es muy claro para muchos que el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, habla de una tradición patriarca, en donde el varón es puesto en el centro, la mujer es rechazada hacia la periferia y por lo tanto desvalorada en su contribución a la sociedad judía. Y por lo tanto, inclusive en el templo había una área muy fuera cerca del lugar santísimo, en donde se encontraba el área de la corte, el área de las mujeres. Entonces, Jesús obviamente nos va a mostrar algo muy interesante que quisiéramos hacer observación aquí en su respuesta. Porque en el versículo 24, ellos le dicen a Jesús, mira, había una mujer que se casó con un varón que tenía 6 hermanos, pero no le dio descendencia. Y así fue, desde la ley en el capítulo 25, versículo 5 de Deuteronomio, que no puede ir a unirse a un extraño fuera, sino se llegará a un cuñado, o sea, aún el cuñado le dará descendencia, y de esta manera, esto era lo más importante. Pero esto, en cuanto a la descendencia, la mujer solamente era como instrumento, un medio en el que la descendencia se resolvería porque ella traería hijos a algún miembro de esta familia y la familia continuaría teniendo descendencia. Esto era muy opresivo para la mujer entonces, porque a la mujer se le trataba como un objeto, no como un ser, al igual que el varón. El varón estaba en el centro. Y Jesús les responde, fíjense bien cómo les responde. No erráis por esto, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios.
Eso es muy fuerte. La reprensión en el lenguaje bíblico, está en griego, es bastante severa, bastante fuerte. Jesús rechaza toda tradición que tiene características muy humanas, muy razonablemente humanas, que eventualmente termina siendo opresiva para el pueblo. Alguna parte de la comunidad del pueblo, en este caso a la mujer, se le veía de menos valor que al varón, y esta tradición patriarca cuestiona totalmente el patriarcado, porque muchas cosas en la escritura del Antiguo Testamento muchas veces no son muy claras. Entonces Jesús responde para demostrar lo absurdo de la creencia de esta tradición. Y sin embargo, en los días de Jesús ya no estaba vigente. En otras palabras, ya no se observaba. Y por lo tanto, Jesús les dice: vosotros, saduceos, que estáis en el templo, sirviendo como líderes sacerdotes del pueblo, estáis totalmente errados, por lo tanto están guiando al pueblo a unas tradiciones que verdaderamente no son nada saludables para todo el pueblo. En ese sentido, porque dice: erráis, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo pudo haber terminado en un sistema de patriarcado opresivo? Pero eso no me, podríamos decir, no me sorprende, porque en esencia, allá en Primera de Samuel capítulo 8, el pueblo le pidió a Dios un monarca, le pidió un rey, porque todos los demás pueblos tenían rey. Léanlo ahí en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Y Dios le dice a Samuel: no te rechazaron a ti, me han rechazado a mí. Y así se estableció la monarquía. Y luego después se interpretó que el Mesías vendría a través de la descendencia del rey David. Esto es demasiado, podríamos decir, cuestionable en la tradición judía, aún en nuestros días, y todos aún en los ámbitos, en los ambientes religiosos cristianos, se promueve la idea de rey. El Mesías es un rey, es rey sobre todo. Y Jesús, inclusive en el Evangelio canónico, que son los que tenemos nosotros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, rechaza esa idea. El primer Evangelio, siendo Marcos, nos habla de ello y nos dice que a Jesús no se le entendió, los discípulos siempre estaban confusos. Cuando Pedro es el único que le responde, cuando Jesús les dice y les pregunta a ellos en Cesarea de Filipo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde inmediatamente: tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Y sin embargo, inmediatamente Jesús les dice: no le digan esto a nadie. En Marcos hay un secreto que se llama el secreto mesiánico, el secreto del Mesías, que Jesús no quiere que la gente lo sepa. Y es muy obvio, cuando la gente se dio cuenta y lo empezó a ver así como el ungido, ya lo querían hacer rey de nuevo. Lo querían regresar a la tradición monárquica, y Jesús lo rechaza todo. ¿Qué contradicciones tan más grandes? Que Dios le mostrara y le revelara al pueblo un Mesías que terminara humillado en una cruz romana. Esta es la sabiduría de Dios. Ahí está en Primera de Corintios capítulo 1, porque Dios ha puesto la sabiduría humana de cabeza. Pero en fin, ese es otro tema. Aquí nosotros estamos viendo que Jesús rechaza todo esto. Y la segunda objeción que Jesús responde está en el versículo 26 y 27.
Pero en el versículo 26 y 27 les dice en cuanto a que, porque les está tocando básicamente el corazón de la creencia de ellos, que no existe ninguna resurrección. ¿No habéis leído en el libro de Moisés? Les pregunta en el versículo 26. ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros erráis mucho. Quiere decir que al revelarse Dios a Moisés de esta manera, está directamente diciéndole que Abraham, Isaac y Jacob están en la presencia de Dios. Dios es Dios de vivos, no de muertos, le dice en el versículo 27. En modo que la pregunta de quién sería esta mujer esposa, ¿verdad? ¿Cuál de ellos sería el esposo de ella en la resurrección? Eso es un error profundamente, totalmente fuera de orden, porque era un pensamiento absurdo en la creencia de los saduceos y que guiaban al pueblo. La segunda objeción es, por lo mismo, el Dios vivo que muestra y que verifica que el ser humano fue creado para Dios. Y esto establece la credibilidad de la creencia en la resurrección. Y solo el primero se refiere directamente al caso del liberato del Torá, y hemos cubierto un poco eso si acaso, de modo que esta es básicamente la narración del versículo 18 al 27. Sin embargo, en el judaísmo, aun cuando es una tradición netamente patriarca, surgieron como una manera de traer las cosas más balanceadas entre las tradiciones que eran específicamente masculinas y que pondría al varón en el centro. Hay también tradiciones matriarcas. Tenemos el libro de Esther, tenemos el libro de Ruth, aunque en el tiempo de Ruth, en el capítulo 12, versículo del 1 al 12, la evidencia de que se observara esta famosa tradición del liberato se muestra, ¿verdad? Pero en tiempo de Jesús, esto había sido ya removido, ya no estaba vigente. En otras palabras, esto nos indica, esta narración nos comunica en el Evangelio de Marcos, que Jesús, en su enseñanza y en la manera de relacionarse, no tanto al varón, sino también a la mujer, porque tuvo discípulos, tuvo mujeres discípulos, le seguían un buen grupo de mujeres. Y cuando él venía a la mesa, se sentaba con todos ellos como un grupo, una pequeña comunidad donde todos eran igual. Y por eso lo criticaban los escribas y los fariseos. Él, viviendo en una sociedad patriarca, estaba rompiendo esas tradiciones. Jesús no estuvo interesado por las tradiciones religiosas que hacen que la vida del creyente se quede, se seque, se estanca y queda sin esencia. Y esto es lo que nos comunica la respuesta de Jesús. Y en esencia, les dice, erráis porque ignoráis la Escritura. Una persona que debería haber conocido la Escritura, en eso se dedicaba toda su vida, la estaba ignorando. Y el poder de Dios. Dios no estaba en medio de esto, entonces les rechazó esa tradición y esa ideología. Y lo que ellos estaban haciendo, obviamente, trayendo
una tradición natural que el ser humano, en su especulación, en su manera de ver las cosas, produjo la interpretación y se establece entre el pueblo como una tradición religiosa del patriarcado. Pero aquí los saduceos estaban poniendo, como dice el dicho, una figura cuadrada en un lugar redondo y estaba tratando de acomodarla y tenían confusión. Y Jesús se los hace ver claramente. Lo natural de ciertas tradiciones, porque algunas no son muy claras, no puede venir a imponerse en la esfera del espíritu, en donde Dios se mueve. Muchos cristianos hoy en día están tan confundidos como los saduceos sobre la cuestión de la resurrección. Muchos de los cristianos creen en resucitación, no en resurrección. Resurrección es una cosa. Resucitación es traer un cuerpo muerto y hacerlo vivir de nuevo. Es cierto que los evangelios canónicos, como el Evangelio de Juan, nos muestran a Jesús apareciéndose a los discípulos con los hoyos de los clavos en sus manos, en sus pies, su costado, en fin. Pero esto es muy simbólico en cuanto a la realidad, más enfocada en que Jesús venció la muerte, en esencia. Y de esta manera, cuando nosotros usamos imágenes mentales que nos formamos a través de la existencia en este mundo, imágenes que agregamos a nuestra interpretación y tratamos de procesar un entendimiento más claro, al hacerlo, corremos el riesgo de caer en imágenes absurdas. Nuestro entendimiento puede llegar a ser como el de los saduceos, y es lo que les dice Jesús. Su manera de procesar esto es muy absurdo, porque les dice, ningún ser estará atado. En el versículo 25 claramente les indica, ningún ser estará atado a tradiciones que desvaloran su vida, en este caso en relación a la mujer. Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Todos estaremos en un mundo espiritual, en un cuerpo espiritual, y aún así podremos reconocernos porque nuestra alma lleva todas las impresiones, la memoria, los recuerdos de nuestra vida terrenal. E inclusive se ha comprobado médicamente que mucha gente al estar en coma sigue viendo lo que está pasando en el cuarto y se los dicen a los médicos cuando ellos han posiblemente regresado de un coma, de casi el corazón estar parado, el cerebro estar totalmente deshabilitado y haber sido pronunciado muerto, ese cuerpo físico. Pero el alma en el ser tiene las capacidades de la vista, el oído, el olfato, en fin. Todo eso está en el alma en esencia. Y nosotros no lo hemos pensado de esa manera. Pero esa es la manera. Nuestra alma es lo que relaciona al ser, que está en el cuerpo y lo pone en contacto con el medio ambiente. Aunque se manifiesta de la manera más natural, oídos, ojos, olfato, pero en esencia las funciones de todo eso están en el interior de la persona. Esto es algo que se puede hablar después. Por lo tanto, una vez más, en este caso, Jesús elude las ideas obstinadas y desatinadas, podríamos decir, de los saduceos, al destacar lo principal y lo más básico de esta pregunta y de esta discusión, porque en este caso, cuando ellos vienen con estas ideas de interpretar prácticamente como dice el mandamiento, no te harás imágenes
de lo que hay en el cielo, acá en la tierra, ya están ellos trasplantando, desarraigando una idea muy natural de un sistema patriarca opresivo y la están trayendo a la vida del espíritu. Y supuestamente es cuando nosotros llegamos a la plenitud de lo que somos. Y por esta razón la cuestión para Jesús es, ¿dónde está Dios? Y la vida que Dios nos comunica y lo que Jesús viene a decirle a todo ser humano, el reino de los cielos está en vosotros. Pero Jesús les da una gran reprimenda a los saduceos y por lo tanto es obvio que no se pueden transmitir las disfunciones de las relaciones humanas a la esfera del espíritu porque es cuando todo eso deja de ser. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo trata sobre eso. Y si ustedes se dan cuenta, en esta porción, en Primera de Corintios, Pablo estaba muy, no preocupado, pero le llamó la atención lo distraído que se encontraba esta comunidad en Corintios. Y aquí se los enfatiza. Algunos de vosotros, para vergüenza lo digo, nosotros no conocen a Dios. En otras palabras, no saben lo que estamos hablando entonces. Y me temo porque ellos se encontraban en Corinto, un lugar en el que estaba saturado de diferentes tradiciones religiosas y las tradiciones místicas, y ellos estaban con esas ideas viniendo a la fe de Jesucristo, al cristianismo, y estaban tratando de traer esas tradiciones para ver en qué manera podían entender todo esto. Y les dijo, lo más básico de todo es que esto mortal se vista de inmortalidad, porque eso es el hecho principal. Dios de la vida, Dios eterno, nos trae a lo eterno, a la presencia de Dios. Y naturalmente, todos nosotros entendemos, el Espíritu de Dios nos ha testificado, que el reino de Dios es puramente espiritual y que los cuerpos y las relaciones humanas tienen propiedades distintas a las que experimentamos aquí en la tierra. Inclusive es cuando nosotros nos damos cuenta de las capacidades con las que Dios nos ha creado, pero podemos empezar a digamos, a discernirlas y a entenderlas, porque Dios nos ha dado su espíritu, dijo Jesús en Juan capítulo 16, el espíritu de verdad. ¿Qué es verdad? Le pregunta Pilato allá en el capítulo 22 o hasta finales creo que es antes del capítulo 20, 18 quizá, donde Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Cuando le traen a Pilato a Jesús. Muchas de nuestras tradiciones religiosas no son muy claras. Y tengo otros ejemplos, pero nos tomaría más tiempo. Por ejemplo, en el Evangelio de Judas, es uno de los evangelios gnósticos, se darán cuenta que ahí vamos a encontrar citas que están relacionadas con los evangelios canónicos. Pero cuando Jesús aparece en Palestina y aparece proclamando que el reino de los cielos está cercano, si ustedes se dan cuenta en el Evangelio de Judas, y este es Judas Iscariote, escribe su Evangelio y ahora dice, algunos seguían preguntando una vez que conocieron que Jesús venía con mucha unción y enseñaba como que tenía autoridad, porque la sabiduría de Dios estaba encarnada en la vida de Jesús. Y ellos decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Eso está en nuestros evangelios canónicos y es muy posible que de aquí pudieron haberlo extraído. Mientras que otros se les oían decir, escudriñad las escrituras.
y no encontraréis un profeta que surja de Galilea. Y sin embargo, Dios trae al Mesías del lugar menos esperado, de Nazaret, el lugar donde nadie creería que vendría el Mesías. Y además de eso, no a cumplir con la tradición judía de que sería el hijo de David a conquistar a los enemigos del judío, sino que en un contrario a ser humillado y ser puesto en una cruz romana. ¡Qué contradicciones! Y estas contradicciones ponen de cabeza todas las tradiciones del ser humano y todas las ideas e imaginaciones. Y luego el tercer párrafo de las líneas, aún más desalentador, era que algunos de los ancianos difundieron rumores que Jesús había sido concebido en pecado. Eso lo conocemos por los evangelios canónicos, que insinúan cuando le dicen a Jesús: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un solo Padre. Y con mucho orgullo, es una tradición. Nuevamente, somos los descendientes de Abraham, somos los hijos de Dios. Ese es el mismo orgullo humano, erróneo, que muchas veces religioso, por decir así, que se infiltra en la mente y en la actitud de algunos cristianos en sus tradiciones. En toda la diversidad del cristianismo, entre los bautistas, pentecostales, y unos ven a otros como que aquellos pobres son muy ignorantes. Y luego vienen los testigos de Jehová, y pues todos ustedes se desviaron. Y hay una gran discusión, y en eso hay una gran confusión. Los fariseos, así como los líderes de Israel, se aferraban a esta tradición. ¿Se imaginan ustedes? Otro incidente que es muy marcado en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, es la pregunta sobre el ayuno. En el capítulo 2, versículo 18, pueden ustedes, ahí lo tienen, en el mismo Evangelio de Marcos. Ahí se encuentra cuando los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Los de los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús viene y termina con una cita muy relacionada a las tradiciones religiosas, vuelvo a repetir, que se establecen y solamente vienen a ser obstáculo en ocasión a la vida y el crecimiento del ser humano. Y Jesús le dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, aquí en los versículos después de esta conversación con los judíos que se vinieron acercándole a él para preguntarle, versículo 21 y 22. Y dice: porque Jesús está rechazando algunas de las actitudes religiosas del pueblo al que él venía a anunciar el reino de Dios. Obviamente, Juan tenía mucha razón. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y este incidente en el versículo 18 nos está claramente recordando a todos nosotros, al leer los evangelios, que Jesús es quien viene después del Bautista para inaugurar una nueva era. Y esta nueva era, la era del Espíritu. Y en el Evangelio de Juan, y nada menos eso es lo que tenemos nosotros, Juan capítulo 3, versículo 8, donde Jesús le dice a Nicodemo, que fue enviado, uno de los sacerdotes del templo, a chequear a Jesús. Y Jesús le dice: ¿ves el viento de dónde viene, a dónde va? Se mueve libremente, en otras palabras. Esto indica que la vida del espíritu así es, dice. Porque espíritu es ruaj,
que es aire, viento, en fin, en la tradición judía. Sin embargo, los judíos esperan en esta porción del capítulo 2 de Marcos que los discípulos de Jesús observen las piadosas costumbres del ayuno, al cual los miembros de otras sectas judías dedicadas a la santidad observaban. Y el lector del Evangelio de Marcos, todos nosotros, junto de todos aquellos que lo han escuchado anteriormente y han leído el Evangelio de Marcos, aprenden que Jesús no puede ser comprendido, totalmente entendido en sus enseñanzas por las categorías religiosas heredadas anteriormente. Y eso es lo que muchas veces yo siempre le digo a la gente cuando viene a la Escritura, tiene uno que totalmente limpiarse de muchas de las tradiciones y escuchar la voz del Evangelio en la manera en la que el Evangelio lo comunica. Marcos lo comunica de una manera, Mateo lo comunica de una manera diferente. Y hay una gran diferencia entre esos dos evangelios. Lucas también lo comunica de una manera diferente. Y Juan es muy diferente a esos tres evangelios. Y no es que ellos están produciendo historias que no se relacionan a Jesús, porque pienso yo que el evangelio de Juan, es un evangelio muy carismático, pero habla verdades sobre la vida del Espíritu. El lector de los evangelios tiene que dejar que el evangelio hable por sí mismo y pedir a Dios que le dé el discernimiento, porque Dios lo prometió y nos lo ha dado. Ahí puse yo el evangelio gnóstico de Tomás. Y el evangelio gnóstico de Tomás, si ustedes se darán cuenta, pudo haber sido principalmente de donde pudo haberse tomado mucho de esto para los evangelios canónicos que nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esa manera, entonces, los evangelios gnósticos nos hablan de que al nacer, nosotros, de esta manera nos comunican, tenemos que, de alguna manera, escuchar lo que Dios nos está hablando. Y esto es un asunto del corazón, es un asunto del espíritu. Cree firmemente que como hemos sido creados a la imagen y semejanza, podemos escuchar la voz del espíritu y todos la hemos escuchado. Pero a la vez nos enseñan que nos hemos vuelto adictos a historias que se nos han impregnado, plantado, cincelado desde la infancia. En un mundo material de limitaciones, nos damos cuenta que solo pudo surgir estas historias muchas veces al otros tratar de traer entendimiento, toma la censura violenta y la represión de nuestras verdaderas historias. Ustedes recordarán la historia de la ciencia también. La historia de la ciencia con un tal Nicolás Copérnico y su modelo heliocéntrico del sistema solar, que la sociedad no pudo haber recibido porque ya tenía la idea firme, completa y concreta, y hasta la arrogancia de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol era una idea ridícula, sino que es al revés, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero Nicolás Copérnico dice, no, es al revés, la Tierra gira alrededor del Sol. Y su cultura de sus días lo eliminó. Estas son dos historias, son dos lados de una moneda, la historia de la ciencia y la historia de la religión. Y esto ha sido retado en nuestros días. Una de las tradiciones es que la gran, ciudad Atlantis, hasta hace unos meses, un oceanólogo
que se dedica a bajar al fondo del mar para encontrar algunos trazos de culturas antiguas que pudieron haber quedado ahora en el fondo del mar, que es un oceanólogo, digamos, que se dedica a esto, a encontrar estas cosas, arqueólogo, un oceanólogo arqueólogo. Ahora se ha entendido que en verdad esto no era una mitología, era una realidad. Pero esta ciudad, Atlantis, estaba en las costas de España, no en las costas de Grecia. De modo que hay mucho que en nuestros días, por el avance tecnológico también, que es muy eficiente en ciertas formas, nos ha dado un entendimiento más completo de la historia que se nos había dado anteriormente. Es triste y difícil para nosotros darnos cuenta que tanto la historia de la religión como la historia de la ciencia nos ha convertido en fanáticos. Y por esto siempre ocurre cuando una historia surge mediante la censura, porque su existencia depende de una mayor represión. Y una vez que comprendemos que ambas historias contienen solo una parte de la verdad, y esto lo digo en relación a los evangelios, porque estos no fueron los únicos evangelios que había en el tiempo que se escogieron, sino que se escogieron anteriormente formados, obviamente, desde el segundo siglo, tercer siglo, y naturalmente continuaron en las historias y los escritos, los pergaminos de la vida de Jesús, pero en una manera muy variada, pero se fue escogiendo esto para que todo fuera a respaldar la versión de la historia del cristianismo que la Iglesia Romana Imperial quería imponer en las comunidades antiguas. Es sumamente importante que sepamos el desarrollo natural de ambas historias, la historia de la religión y la historia de la ciencia, porque nosotros no lo sabemos todo. Ambas historias cargan con heridas y límites de nuestra cultura occidental, ahora en América también. La pregunta, ¿cómo trascendemos las heridas y los límites de nuestras historias? ¿Cómo encontramos en nuestro interior la pieza que faltan en nuestras historias para comprender mejor verdaderamente quiénes somos? Porque somos un gran misterio unos para otros. ¿Qué es ese algo interior que Jesús de Nazaret, el Cristo, nos pidió que manifestáramos y que ya estaba en nosotros? El reino de los cielos está en vosotros, dice Jesús. ¿Y qué es ese algo tan amenazante que se ha dedicado siglos a negarlo, reprimirlo y destruirlo, mundos enteros para anularlo? En ese sentido, nosotros nos damos cuenta, pues, que hay mucho que todavía tenemos que procesar. Hay mucho que Dios, en su gran amor y misericordia, nos puede guiar por la unción de su Espíritu Santo a que nosotros entendamos mejor. Y esto es lo que debemos saber en esencia. No estoy diciendo ni promoviendo que lo tengo todo ya entendido. Estamos en un proceso. La salvación, la redención, tiene 3 tiempos. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Porque todavía no hemos llegado a la plenitud de todo lo que es que Dios nos ha dado en herencia en Cristo Jesús. Pero estos son los conflictos que nosotros vemos en el versículo del 18 al 27 de Jesús, con los escribas y los fariseos y los líderes del templo. Ahora, es cierto, Juan lo declara, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero en esencia, los suyos representan el liderismo de aquel pueblo. Cada uno de nosotros es único, vean los huellas digitales. Nuestra jornada interna hacia nuestro alma y nuestro espíritu también lo será.
Todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer una jornada, tenemos que entrar a una jornada interna en el propio ser. La iglesia no nos los puede dar, ni tampoco el ministro, ni el papa, ni el sacerdote. Ellos son otros seres humanos como todos nosotros. Pero Dios nos ha dado de su espíritu para que eso sea posible. Y quiero decirle a ustedes que es muy vital entender que esta jornada interior no puede ser determinada por tradiciones, costumbres y doctrinas que nos imponen desde afuera. Y esta narración del versículo del 18 al 27 es un testimonio de esto, en la manera en la que Jesús fue tratado de ser tentado y se le preguntan cuestiones que no eran muy saludables por las tradiciones por las que venían. Y por esa manera, entonces, ha sido la experiencia de la mayoría de las personas que al empezar esta jornada vienen experiencias que nos empiezan a guiar hacia experiencias con sueños y visiones. Y esta es la forma en la que el alma consciente y subconsciente, que es el alma, pensamiento, emociones y voluntad, y el espíritu que está muy internamente en nosotros, responde a lo que falta en el momento de la búsqueda en la vida de uno. Es la manera que fuimos creados. Y nada ni nadie nos lo ha quitado aún. La jornada hacia lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu, donde empezamos a fluir en la vida de Dios, donde nadie ni nadie se controla, se manipula y donde la ignorancia deja de ser, sino que hay respeto, se valora y se anima a realizar el ser genuino que Dios creó en cada ser humano. Que Dios les bendiga. Estaremos próximamente juntos y en esta manera continuaremos nuestra conversación. Viene Joel de nuevo. Aquí viene Joel de nuevo en su visión de lo que vendría. Y esto realmente es una realidad. Esta es la cita de Juan. Entonces, nuevamente, bendiciones, paz, salud plena, física, mental, emocional y espiritual en Cristo. Estaremos juntos próximamente. Amén.